Lo tengo en línea al diputado nacional Leopoldo Moró. Diputado, buenas noches, ¿cómo está usted? Lo saludo. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muy amable por atendernos. Bueno, no sé si está viendo el Mundial, pero bueno, aprovecho en el entretiempo conversar un ratito, así no lo molesto en el partido. Estoy viéndolo y además muy contento por el triunfo de Boca. ¿Usted hincha de Boca? Sí, pero por supuesto. Ah, bueno, está bien. Estamos en familia entonces. Bueno. Me alegro mucho. Diputado, un hombre con la experiencia que usted tiene, que ha transitado una etapa importante en la República Argentina, tranquilamente puede, en algún momento, cuando se retire de la política, hacer un libro de todo lo que ha vivido usted. En este momento, ¿cómo se anima a darme un título de lo que hoy vive la República Argentina? Una enorme regresión o retroceso, si usted quiere, para ponerle una palabra más comprensible. Un retroceso democrático. Se ha roto el pacto democrático que se inició o que se fundó en el gobierno de Alfonsín, que se fue consolidando con el paso de otros gobiernos de distintos signos, pero que siguieron transitando el mismo camino. Ese pacto democrático hoy está pulverizado y lo grave es que, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, cuando en general la democracia era avasallada por golpes militares, por el partido militar, esta vez la democracia está siendo demolida por el partido judicial, que se supone que es uno de los poderes de la República, pero del que se han apropiado un grupo mafioso que, instalado fundamentalmente en el ámbito de la justicia federal de la capital federal, en lo que se denominan los tribunales de Comodoro Pi y en la propia Corte, lo único que hace es seguir puntualmente los dictados del poder económico, del poder mediático, particularmente del diario Clarín, del grupo Clarín, y también los dictados del macrismo, que fue el que contribuyó en buena medida a la construcción de ese aparato mafioso dentro del Poder Judicial, o de lo que podríamos denominar hoy el Partido Judicial, poniendo por decreto, como lo intentó, después lo legalizaron, a dos miembros de una corte que hoy es de tres, poniendo a dedo camaristas en la Cámara de Casación Penal, poniendo a dedo con traslados y sin concurso jueces en la Cámara de Apelación Federal, y con la complicidad de fiscales, muchos de ellos, tengo que decirlo con dolor, que integraban antes de ser fiscales o jueces el Consejo de Seguridad de Boca cuando lo presidía Macri. Muchos de ellos, que son su tanque de ataque, digamos. Es un hombre sí, que ha quedado sin votos, prácticamente sin partido, pero sigue controlando desde esa estructura mafiosa uno de los poderes de la República. claro. Entiendo. Sí, únicamente el hincha de Boca sabe quiénes son los jueces de Comodoro Pi y qué cargo ocuparon en la dirigencia de Boca en su momento, muy cerca de Mauricio Macri, eso está claro. Diputado, en este caso, ¿usted no cree que también es una carga para la Corte? O sea, se dio su propia carga porque de aquí en adelante tendrá que fallar y no dejar que las causas transiten largos años sin resolución, porque esto le demoró 45 días máximo de tenencia en la causa para fallar. Y sin embargo, por ejemplo, por citar un ejemplo de que hoy está muy viva la cuestión, hay jubilados que murieron sin que la Corte decida, sin que la Corte le dé un punto final a sus pedidos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, esa causa que la inició el doctor Fernández Pastor, lamentablemente fallecido hace pocos meses atrás, lleva 7 años en la Corte, 7. La causa sobre el espionaje a los familiares de los submarinistas que murieron ahogados en el Ara San Juan, que fueron espiados por el macrismo. La causa está en la Corte y hace 2 años y pico que no resuelve un recurso en queja de las mismas características que el que presentó la defensa de Cristina Kirchner. Claro. No, mire, lamentablemente, tenemos que decirlo, y digo lamentable porque es uno de los poderes de la República, es una Corte que con este fallo ha coronado la trayectoria de todos estos jueces que se organizaron de común acuerdo con el Grupo Clarín y el Poder Económico para perseguir a Cristina Kirchner. La causa se inicia en la cabeza del Colini,
un juez federal de Comodoro Pi, que es uno de los que fue invitado a ese turismo de lujo en Lago Escondido, por el diario Clarín y por el dueño del Lago Escondido. Cuando digo el dueño, me duele el alma porque es un pedazo del territorio argentino, el inglés Lewis. Después siguió por una Cámara Federal que ratificó el fallo con 2 jueces, Brugli y Bertucci, puestos a dedos por Macri, trasladados de otros lugares para ponerlos en esta Cámara, que era clave. Después fue ratificado por la Cámara de Casación Penal, donde uno de los jueces entró 21 veces a jugar, según él, al padre con Macri, y el otro 6 veces a la Casa Rosada Hornos, antes de dictar sentencias en causas que le interesaban a Macri. Bueno, la Corte le dio impunidad a todo ese trayecto con su decisión. Acá hay que tener en claro que esto tiene distintas dimensiones. La dimensión jurídica, está claro que Cristina Kirchner ha sido objeto de una persecución, es absolutamente inocente. En ese proceso no se pudo demostrar ni con pruebas documentales ni con pruebas testimoniales que tuviera algo que ver. Y desde el punto de vista político está claro que la causa la resolvieron, como usted bien dice, en 45 días, dice llanamente para proscribirla. Pero no solamente a ella, sino a quienes quieren votarlo, porque cuando usted proscribe un dirigente político, no solamente lo proscribe a ese dirigente, sino porque proscribe, en este caso impone un cepo, para hablar en términos más modernos, a quienes quieren votar a ese dirigente. Claro. Lo que pasa es que la Argentina, como está, con el cepo salarial, para mantenerlo necesita ponerle un cepo a los candidatos del Movimiento Popular Argentino. Y esto es lo que ha hecho esta Corte corrupta. Diputado, hay una cuestión que la analizo desde el punto de vista fuera de lo partidario, que es del sistema político. ¿En qué sentido? Esto es claramente un avance del sistema judicial hacia el sistema político. Veo muy poca reacción por parte, y no hablo de... O sea, el arco político en general de la República Argentina debería sentirse bastante preocupado por esta situación, más allá de que pueda o no estar de acuerdo con Cristina Fernández, pueda o no estar de acuerdo con Milei, con quien sea. En definitiva, creo que hay un cuestionamiento interno que debe hacerse la política argentina, porque no veo una reacción en ese sentido. ¿Cómo lo ve usted? No, yo coincido con ustedes. Más, yo estaría muy preocupado porque además tenemos una Corte que ha demostrado durante estos últimos años que está dispuesta a pasar por encima de los límites que impone la Constitución y erigirse en el verdadero poder de nuestro país. Incluso ha llegado a reformar con fallos la Constitución Nacional, ha repuesto, resucitado leyes que han sido derogadas hace años atrás, como la ley del Consejo de la Magistratura. Se han votado a sí mismos para la presidencia de la Corte. Claro, Lorenzetti. Es una Corte de pillos que se hacen operaciones entre ellos, se desestabilizan entre ellos. En estas últimas semanas, el juez Lorenzetti, después de que se frustró su maniobra para volver a la presidencia de la Corte, que es lo que lo llevó a ser el más enfático en acelerar la causa contra Cristina, porque el bloque de la mayoría no hizo lo que él quería para volver a la Corte, nos hacía llegar permanentemente mensajes para que le hiciéramos juicio político a Rosati para destronarlo de presidente de la Corte. Es decir, es un trío de pillos. Pero bueno, estamos en un momento en ese sentido muy complicado. Lo que pasa es que buena parte del sistema político ha hecho política de esta manera. Ha hecho política con la estigmatización, con la infamia, ensuciando al adversario, descalificándolo. Sí, de hecho ha habido de política empezaban a gritar chorro, chorro, llevando esto a un plano que bueno, no podía concluir de otra manera que no fuera esta. Bueno, y en esto creo que con odio, hacen política con revanchismo, y entonces como el Poder Judicial sirve a esos objetivos, no se preocupan demasiado de que se esté hundiendo la democracia. Claro, ahí tocó un tema usted que me hizo acordar también, que en muchas oportunidades en distintos gobiernos lo que se resolvía en el Congreso se judicializaba.
Y eso también forma parte de los errores que cometió la misma política, ¿no? Que hoy está renegando por la envergadura que ha tomado en la decisión política un poder judicial, por ejemplo. Bueno, sí, la ley de medios, por ejemplo, estuvo 4 años dando vuelta por los tribunales con medidas cautelares. La ley de reforma al Poder Judicial, esa no, como era el Poder Judicial el que estaba afectado, la resolvieron en 30 días. Bueno, se podría hacer un largo listado de arbitrariedades del Poder Judicial. Sí. Algunas, como usted bien dice, muchas incluso, habilitadas por una dirigencia política que es impotente, porque no sabe gobernar o porque cuando gobierna mal, gobierna contra los intereses de la sociedad y que ha usado a ese Poder Judicial como antes usaban a los tanques para poner en jaque a los gobiernos democráticos. Esos son los nuevos tanques del autoritarismo, de los ineficaces y de los inútiles. Bien, habló usted de tanque y casualmente hoy se cumplen 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo, ¿no? Que no tiene nada que ver con ningún sector político porque se bombardeó a la Argentina en aquel momento, ¿no? En aquel momento sí, eran ciudadanos que iban transitando esa plaza para ir a su trabajo, 304 ciudadanos. Bueno, y ahora está presa la patria. No es Cristina la que está presa es la patria, la democracia. Y bueno, me parece que eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Y que eso ocurre porque quieren sostener un sistema económico que inevitablemente nos lleva al precipicio. Esto termina con default, con depresión y con deflación, que no es lo mismo que desinflación. Y va a terminar en una situación muy compleja. Nos quieren transformar en un país como Perú o como Ecuador, con grandes bloques de pobreza inamovibles y pequeños grupos de riqueza que a partir del extractivismo de los recursos naturales ensancha sus bolsillos, además haciendo especulación financiera. Esto es lo que quieren hacer. Y para eso necesitan neutralizar al movimiento popular argentino, acallarlo. Pero esto no es nuevo. Ocurrió con Irigoyen en el año 30, proscripción durante muchos años del radicalismo, persecución. Claro. Ocurrió con el peronismo durante 18 años. Le reitero, lo doloroso y lo preocupante es que aquellas proscripciones surgieron de golpes de Estado. De golpes de Estado militares, ¿no? Está bien. Y en este caso da la sensación que ese lugar lo ha ocupado otros sectores. El Partido Judicial. El Partido Judicial, que es el nuevo instrumento de estos grupos económicos y mediáticos concentrados y este grupo mafioso que irrumpió en la política bajo la envoltura de un partido como el PRO. Claro. Bien, diputado, le agradezco la gentileza por habernos atendido, ha sido muy gentil como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Esperemos que Boca termine bien el partido. Esperemos, ahí lo dejo porque está por empezar el segundo tiempo, lo libero de esta situación. Gracias, diputado. Mucho. Muy amable, hasta luego.